Buen día, señores. Les habla su servidor Jorge Luis Jaimes. Hoy vamos a hablar sobre identificación de peligros y riesgos asociados en el proceso de distribución masiva que se hace en un territorio con el propósito de entregar los productos al cliente final. Todo esto se realiza durante un proceso de distribución que involucra eh, eh, que ese producto elaborado con calidad que sale a partir de una fábrica llegue a la distribuidora y se inicia el proceso de ventas en calle. Sí, después de que se hace ese proceso de ventas en calle, se, se haga como tal el proceso de recepción de los pedidos, se hace la recepción de mercancías. En la distribuidora están almacenados los productos. Estos productos empiezan y se alistan. Se hace la agrupación de las mercancías correspondientes a esos productos, se hace la carga y se hace la respectiva logística entrega en las calles. Resulta que esta logística de tanto de ventas como de entregas de productos son dos etapas principales. Las ventas en la calle son los asesores en motos, ellos están expuestos a qué? A peligros viales, ¿sí? Al peligro en la calle. ¿Cuáles son los peligros viales? Por ejemplo, caídas en la moto por hueco, por el estado de la vía, porque de pronto un tercero lo atropelló con un carro, o porque eh, en una curva se deslizó porque había arena, o porque las condiciones no eran óptimas porque había llovido. Entonces ese asesor se cayó y son los accidentes viales que desafortunadamente se reportan a lo largo del tiempo, ¿cierto? Entonces, esos peligros viales es el tránsito vial en las vías. Entonces, aplica para qué? Para los asesores de ventas y para el personal logístico, camiones, camionetas, mulas o demás que se utilicen durante la distribución. Los peligros en calle, ¿a cuáles nos hacemos referencia? Los peligros en calle son a los cuales nosotros nos exponemos: hurtos, atracos, delincuencia común, ¿sí? De pronto estemos haciendo la venta, se nos lleven el celular, nos surten la moto, de pronto nos surten el dinero del almuerzo, o de pronto nos surten el dinero que el camionero llevaba por ahí de sus viáticos para los gastos, porque hoy día esos dineros se deben ir eh, consignando, o se debe ir haciendo la respectiva gestión para no manipular dinero en calle, para evitar esos tipos de riesgo. Por eso se retira mucho a los muchachos para que siempre sea aplicada correctamente la logística de distribución para que estos sucesos en calle no ocurran. Asegurarnos de que las mercancías en los vehículos estén bajo llave, vaya con el furgón cerrado, con su candadito, porque uno nunca sabe, de pronto en un reductor de velocidad se nos subió algún indigente, nos bajó la mercancía. Entonces esas cositas debemos de tomar medidas en calle para evitar que sanar estos peligros que se puedan presentar. Otra de los riesgos biológicos en las zonas húmedas o en las zonas tropicales en las cuales cuenta nuestro país: zancudos, con mordeduras de insectos que nos pueda generar fiebre amarilla, que nos pueda generar eh, alguna tos, algún dengue, ¿sí? Esos son los peligros biológicos. Los peligros psicosociales son todos los asociados al estrés, al calor. eh, ¿Qué debemos hacer para cada uno? Debemos mitigarlos, debemos de corregirlos, debemos de procurar de no exponernos, eh, o si nos exponemos, salir ilesos. Sí, por ejemplo, en el caso del estrés o riesgo psicosocial, siempre mantenernos hidratados, ver que siempre estemos bien para que poder siempre subsanar todos los eventos que puedan presentar. Podemos definir los riesgos locativos, siempre van a estar presentes donde vayamos. De pronto que nos podamos caer, de pronto que haya un pasillo, que haya una iluminación deficiente en algún sitio donde vayamos. Como estamos en calle, estamos en bodega, siempre estamos expuestos a que hayan desórdenes, porque los desórdenes son los que generan los peligros locativos. Por ejemplo, si dejamos agua o dejamos
un cartón y lo pisamos, nos resbalamos, nos caemos, es debido a un desorden. Entonces, siempre mantengamos el orden en las operaciones, mantengamos el orden en lo que hacemos. Cuando lleguemos a un sitio, revisemos el lugar, revisemos la tienda, qué peligros hayan, ¿sí? Que de pronto nos puedan causar daño. Entonces, nosotros primero tenemos que estar eso para gestionar por nuestro bienestar. Los peligros mecánicos, ¿cierto? Son caídas de cosas, objetos, por ejemplo, que usted vaya en la calle, un semáforo que esté mal puesto de pronto nos pueda caer encima, porque eso se ha presentado, o un árbol de pronto que ya está a punto de caerse, entonces bordearlo o alejarnos, siempre esos son peligros mecánicos. De pronto están haciendo un trabajo en una vía y hay mucho ruido, entonces no debemos de exponernos mucho a esas posibles o un posible derrumbe en alguna vía que a veces se presenta ahorita con el tema de las lluvias. Esos son posibles atrapamientos debido a temas de lluvias, o también en bodega puede presentarse también con el atrapamiento de alguna caída de un bulto o alguna mercancía. Entonces, esos son peligros mecánicos. Peligros ergonómicos son todos asociados al movimiento de las cargas, de las posturas, de esos movimientos repetitivos que hacemos al bajarnos de la moto, al bajarnos del camión, al bajar la carga, la mercancía. Entonces, debemos de procurar siempre de hacer o manejar la carga de una manera segura, manteniendo la mercancía cerca del cuerpo y haciendo las fuerzas de una manera tal que no nos accidentemos. Peligros eléctricos, estamos expuestos en redes eléctricas en las vías, en redes eléctricas en las instalaciones. Sabe que hoy día las energías son las que mueven el mundo, entonces sí, siempre procurar eh, alejarnos o tener precaución de que existen esos peligros eléctricos y que nos pueden generar daños las redes a nosotros. Los peligros químicos, los productos que manejamos, algunos cloros, algunos eh, detergentes, todo saberlos manipular de manera que estén en sus bolsas, que estén herméticos, por el propósito de evitar de que haya un posible derrame. Y si hay derrame, de pronto de algún cloro o algo, lo aislamos, secamos, sí, y mitigamos el daño. El peligro de incendio se puede presentar en donde vayamos, porque todas las casas hoy día funcionan con electricidad. La electricidad es un causante de que se genera un corto y haya maderas, haya cartón, haya plástico, se puede prender y se genera el incendio. Entonces siempre mantener aislado de los puntos de los tomas y de los materiales que se puedan inflamar, que se puedan dejando un espacio prudente para que no se, en caso de que haya una sobrecarga eléctrica, no se genere el corto. Bueno, vamos a decir que tenemos claro, en la inducción les había repetido que es peligro. El peligro es todo aquello que fuente que pueda ocasionar eh, eh, un accidente o una lesión, ¿sí? El riesgo es nosotros interactuar con ese peligro. Si está el león y nosotros le metemos la mano, ¿qué puede pasar? Que nos muerda. Entonces la consecuencia es nos genera una lesión. Si tenemos si allá hay un toma y hay eléctrico y nosotros le metemos la mano, la posibilidad que nos pase es corriente. Entonces, si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo con precaución para que no nos genere ninguna consecuencia. Si eh, estamos en una vía nacional y vamos en un carro, el peligro es quién es el carro, ¿no? Porque pues el carro es el medio en el cual uno conduce. Si no estuviera el conductor que maneja ese carro, no se accidentaría, no hubiera un accidente. Entonces, en cierta manera, el peligro es el conductor, ¿sí? El peligro es el conductor, porque si es un buen conductor, puede mitigar el riesgo y no hay consecuencias, pero si es un mal conductor y genera un accidente, ahí se genera la consecuencia y se generan las lesiones. Entonces, eh, siempre debemos de ser consecuentes en mirar quién es el peligro y cómo nosotros manobreamos o conducimos de tal manera que no vayan a haber consecuencias. Más o menos esta es como lo que yo les quiero decir. Eh, si vamos a ver en temas en temas de un incendio, la fuente que ocasionó el incendio puede ser el corto, puede ser una fuga de gas, ¿sí? Esa es la fuente, el gas o la parte eléctrica.
generó el incendio, ¿sí? El riesgo, pues el riesgo generó el incendio y la consecuencia, pues qué daños materiales hubieron o qué pérdidas de vidas hubieron. Esas son las consecuencias. ¿Cómo vamos a mitigar los riesgos? Para todo siempre hay una solución. Para eso están los extintores, para eso está el plan de emergencias. Podemos mitigar esos riesgos. El tema de riesgos biológicos, cuando los veamos inversos en ser contaminados, por ejemplo, por la picadura de un insecto y tenemos fiebre amarilla, entonces acudir a la vacuna, porque para eso ya hay vacuna. Ah, que si por casualidad me corté con un elemento oxidado y me dio tétano, ahí está la vacuna del tétano. ¿Sí? Si de pronto fui a una zona boscosa y resulta que me dio una fiebre y fui al médico y malaria, ahí está la vacuna de la malaria. Y así sucesivamente. Los microbiólogos hoy día identifican qué tipo de riesgo biológico hay en el hombre y ahí de acuerdo a eso le mandan los medicamentos apropiados. Para el riesgo químico debemos de mitigarlo de tal manera que no se exponga o no se viertan esos químicos al ambiente. Entonces, para eso nosotros eh, se hace un manejo adecuado de los pocos productos que se manejan en la distribuidora para apropiadamente, de esos van tapaditos, van aisladitos de los demás productos para que no generen ese riesgo químico. En temas ergonómicos, los conductores deben de ir con sus sillas bien cómodas, las personas de administración igual, las personas que manipulan las cargas o los productos, siempre aplicando los protocolos o los pasos de levantar una carga correctamente para evitar lesiones en la cintura, en los músculos y demás. En las condiciones de trabajo siempre vamos a encontrar riesgos presentes, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros se nos pinchó el camión, ahí se genera una condición de posible de riesgo. Entonces debemos de qué? De asegurar el vehículo con freno de seguridad, ahorillarlo, colocar los tacos, ¿sí? Para poder hacer el cambio de la llanta. La otra cosa que también es consecuente que se debió hacer con anticipación es que las tuercas nosotros la podamos soltar con la herramienta que llevamos, porque a veces las personas de los talleres mecánicos apretan esas tuercas con herramientas neumáticas y eso una persona manualmente no se gana a soltar una tuerca de esas. Entonces la recomendación es siempre cuando se apriete una llanta de esas, decirle a la persona que la aprieta que la deje para soltar con cruceta o con L para el caso de los camiones. Sí, porque el conductor debe ser capaz de soltar la tuerca y esa tuerca no debe ir apretada sino para la mano de la fuerza que va a soltar la llanta. ¿Sí? Eso no se puede apretar más porque los espárragos se pueden partir cuando son apretados con mucho esfuerzo. Entonces ahí se genera una condición de seguridad que debemos de inmovilizar el vehículo con los tacos, hacer el gateado, soltar la llanta y hacer el respectivo cambio y para continuar la marcha. Si esos espárragos no se ganan a soltar manualmente, ahí toca es que un mecánico vaya hasta allá a soltar esa llanta. O en un efecto, andar suavemente por fuera de la carretera hasta un punto cercano donde la puedan soltar. Pero ahí se dañaría la coraza y se dañaría el neumático. Entonces hay que tener en cuenta mucho que eso pasa frecuentemente. ¿Por qué? Porque los de los sitios de mecánica apretan mucho esas tuercas, eso no es necesario apretarlas porque esas tuercas se apretan solas en el movimiento de la llanta, luego se apretan a la fuerza del conductor, que es lo correcto. Los fenómenos naturales, estos fenómenos naturales se pueden presentar hoy día, mire, se está inundada Córdoba, está inundada muchas partes del país por fenómenos de lluvias, deslizamiento de tierras, desbordamiento de ríos. Entonces, debemos identificar que esos riesgos están presentes y cómo los mitigamos, eh, dando soluciones de de colocar, por ejemplo, lonas o algo para que su cauce del río se normalice, ¿sí? Generando cunetas para que las aguas se vuelvan a su estado normal, ¿sí? Eso es lo que se debe hacer.
con maquinaria y con demás para hacer la recuperación de esos fenómenos naturales. Si hay un deslizamiento de tierra, pues remover las tierras y restablecer el orden de la vía. Hay riesgos psicosociales que yo les hablaba, de pronto asociados al trabajo, a las situaciones que nosotros hagamos. Debemos de tomarnos una pausa activa, tomarnos una gaseosita, tomarnos algo que nos permita otra vez llegar al estado del equilibrio. Siempre cuando hay un estrés o hay algo psicosocial es porque algo se ha salido de lo normal. De pronto porque hay muchas tareas, porque hay muchas entregas, porque hay... Entonces, a veces un espacio pequeño de planeación eh, nos permite actuar de una mejor manera. Por ejemplo, si nosotros vamos a entregar una distribución a un sitio y medio camión va a un pedido para un cliente, hombre, pues lleguemos allá al sitio y le entregamos a ese cliente el medio camonado y de paso liberamos espacio para poder hacer las otras entregas. Esas son estrategias que debemos identificar en el proceso de distribución. Es fundamental factores de riesgo que se pueden presentar, lo que yo le decía, picadoras de abejas, de insectos, demás, también de culebras, reptiles, que nos puedan afectar la salud. Entonces, muy importante que siempre que lleguemos a una zonita, identificar que no vayan a haber estos peligros, ¿sí? Eh, lo de ergonomía que yo les decía, levantamiento correcto de una carga, debemos de flexionar bastante las piernas, llevar la carga al, 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 a nuestro estómago, por decirlo, a la parte central, para poderla levantar, ¿sí? No con los brazos extendidos y la carga porque eso genera palanca, pero hacerlo de esta manera nos permite siempre cuidar nuestra espalda. Eh, bueno, ya hablamos sobre eso, sobre los factores mecánicos. Mire que un incendio se presenta por tres aspectos que tiene el triángulo. Una, la fuente que lo ocasiona, ¿cierto? Dos, el elemento comburente, que hace que se vuelva combustión, ¿sí? Que el papel, que el cartón, ¿sí? Y tres, que pues lógicamente el oxígeno, porque esas tres cosas se requieren para que se haga un incendio. Entonces, debemos de siempre aislar eso. De la fuente, por ejemplo, de si un toma que no esté cerca ni el plástico, ni el cartón, ni algo que se pueda generar un corto. Si por ejemplo tenemos gas o tenemos una estufa, eh, evitar otros elementos que puedan encender ese gas para que genere el incendio, ¿sí? El oxígeno siempre está presente en nuestro aire, entonces eh, debemos de tener que la fuente que genera el incendio, tenerla siempre protegida, ¿sí? Si de pronto hay cables sueltos o algo, asegurarlos, ¿sí? Tomar, siempre dejar una distancia prudente entre los tomas y los elementos que se puedan incendiar, porque no sabemos de que una descarga eléctrica se genere un corto y se prenda algo y eso que se prendió prenda lo demás y entonces debemos de evitar eso. Entonces, eh, ustedes, es muy importante que ustedes inspeccionen el vehículo, que yo les decía en la instrucción, siempre y revisemos el vehículo, estemos pendientes del vehículo, sobre todo los frenos, de los líquidos, de las llantas, que tengan la presión. Nunca salir a una carretera con las llantas bajitas. Hay gente que dice, ah, no, pero que entre más bajita, más se adhiere al terreno. Si encuentra un clavito más rápido se pincha. Entonces, siempre procurar que vaya con buen aire. Eso es mejor en caso de que coja un hueco, pues hace tipo balón, rebota un poquito. Entonces es bueno que vaya siempre con el aire adecuado. Hay veces que uno ve en las vías esos menos de por mitad de aire andando con los carros. Pero es que a veces los encuentra uno por ahí pinchados o con el rin doblado o incluso volqueteados. Yo me he encontrado una cantidad de turbos por ahí en las carreteras volteados y se debe a eso, porque una llanta con más aire que la otra dejan la carga suelta y cuando cogen una curva la carga se va al extremo y le hace el volcamiento. Entonces, evitar eso siempre, revisar que todo vaya en perfecta armonía en el vehículo para que no genere condiciones inseguras. Viajar en el día es más seguro, ¿sí? Que en la noche. Yo siempre durante todos estos años me ha gustado viajar de noche, que porque que casi no hay tráfico, que por lo que esto, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay veces que se generan de un momento a otro unos huecotes en la vía
y efectivo, eso se los coge uno, le sume el rin al vehículo o se pega un susto. Y, y también es cierto que eso rinde siempre más el viaje de día que de noche, ¿sí? En la noche hay más riesgo, de pronto hay animales, eh, eh, los animales ellos tienden a viajar algunos de noche, entonces se le atraviesan a la vía y uno por no ir a estrellarlos, trata de hacer el quite y posiblemente se salga de la carretera, que eso le ha pasado a muchas personas. O algo otros muleros que van cansados con fatiga y se cogen un hueco como de 50 centímetros y pues se salen de la vía y se asientan, imagine, con 52 toneladas encima, algunos han perdido la vida, ¿sí? Entonces, preferiblemente, muchachos, si hay cansancio, se para en un hotel, se come bien, se descansa y al otro día continúa la marcha. Y así nos evitamos todos estos accidentes que se han presentado a lo largo de muchos años en las carreteras del país. Eh, Causa principal, el mal estado de la vía generalmente. Sí, entonces es muy importante procurar avanzar lo más que se pueda de día y ya cuando se vaya cogiendo mucho la noche, paramos y descansamos. Entonces de esto les quería hablar, no les quito más tiempo, procuremos, como les digo, eh, es mejor levantarnos temprano, levantar los tenderos, llamarlos si es necesario, que nos reciban los pedidos y no que nos coja la noche, porque son más peligros en la vía en horas de la noche, debido también al cansancio, fatiga visual, por tema de que se trabajó durante todo el día con ese calor y después lo coge el frío de la noche y ahí es donde eh, ese cansancio hace que ocurran algunos accidentes. Entonces, que Dios los bendiga y nos vemos en otra próxima capacitación.